Descubierto, la increíble transformación de la hija del cirujano gracias a un niño sin hogar. Laura respiró hondo, su mente zumbando de pensamientos. Era su primer día de prácticas en el hospital, un lugar que respiraba vida y muerte, pero para ella, ese día tenía un peso insoportable. Su apellido era sinónimo de prestigio en Guadalajara. Era la hija del cirujano más respetado, y la presión por seguir sus pasos era aplastante. Su corazón latía rápido, una mezcla de ansiedad y un profundo vacío emocional la envuelto. Había pasado años persiguiendo una imagen, quería ser la mejor doctora, pero, ¿a qué costo? La pregunta la consumía. El hospital estaba repleto de gente, pero a Laura le resultaba difícil conectar. Observaba a sus compañeros, centrados y seguros, inmersos en sus responsabilidades, mientras ella se sentía como un impostor en un mundo que no le pertenecía. La mirada de su padre, llena de expectativas, visitaba cada rincón de su mente, susurrándole que debía ser perfecta, destacar en cada examen y cada cirugía. Pero, en su interior, había una batalla. Si su objetivo era ayudar a otros, ¿por qué la perspectiva de convertirse en un éxito la llenaba de temor? Dudar de si realmente quería ese camino era un lujo que no podía permitirse. Fue entonces cuando lo conoció. Miguel, un niño de 8 años, sentado en un rincón del hospital, su rostro marcado por la vida en las calles. A pesar de las cicatrices que adornaban su piel, sus ojos tenían una chispa que Laura no había visto antes. Se sentó a su lado, y Miguel comenzó a contarle su historia, palabras que fluyeron con una sinceridad desconcertante. Le habló del frío de las noches sin hogar, de la soledad, del abandono. Su voz era un eco de dolor, pero también de una fuerza inquebrantable. Cada palabra lo acercaba más a Laura, sacudiendo las bases de su existencia. Ella, atrapada en sus propios miedos, se sentía tironeada entre la vida que debía llevar y la vocación que realmente deseaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La conexión con Miguel crecía, chispa tras chispa, y cada encuentro se volvía más intenso. Mientras ella escuchaba sus historias, la realidad del hospital comenzaba a desdibujarse. Los pasillos adornados con cuadros de médicos exitosos parecían despreciar al niño que necesitaba ayuda, y eso le daba vueltas en la cabeza. Cuando su padre la presionaba para que se especializara en cirugía en un prestigioso hospital de la ciudad, Laura sentía que cada propuesta era otra cadena que la ataba a un destino que nunca quiso. La búsqueda de reconocimiento y prestigio empezaba a desvanecerse, y la pregunta crucial se apoderaba de su pensamiento: ¿era suficiente alcanzar el éxito profesional, o había algo mucho más valioso que eso? El clímax del dilema llegó en una cena familiar, donde su padre mencionó con entusiasmo sus planes para ella. Su estómago se revolvió, la angustia apretó su pecho y sintió una punzada de desesperación. El sueño de su padre chocaba violentamente con su deseo de estar al lado de aquellos como Miguel. Laura sabía que la vida del niño era un reflejo de su propio grito interior, de todo lo que había aprendido a ignorar por el peso del apellido que la oprimía. La batalla entre su legado familiar y su nueva vocación la dejaba sin aliento, cada palabra de su padre resonando como un aviso de lo que significaría perder finalmente su propia identidad. Era un instante crítico, y la angustia creció cuando, después de varias semanas de encuentros, Miguel desapareció. Fue como un jarro de agua fría, el silencio del hospital se convirtió en un eco insoportable que desgarró su alma. Sin él, su vida carecía de sentido y el hormigueo de la ansiedad se convirtió en desespero. Laura se preguntaba si realmente podría hacer algo para cambiar el rumbo de su vida,
Si sería capaz de enfrentar el futuro que la esperaba y encontrar a Miguel en el proceso. ¿Lograría encontrarlo y definir su verdadera vocación, enfrentándose a la dura realidad que la rodeaba? La pregunta quedó suspendida en el aire, llenando la habitación de un desasosiego inminente y un deseo ardiente de descubrir lo que realmente significaba vivir. Laura se despertó esa mañana sintiéndose más viva, más decidida. La ausencia de Miguel había dejado un vacío, pero también encendido una chispa. Había pasado la noche sin dormir, analizando cada encuentro, cada palabra, como si fueran piezas de un rompecabezas que le ayudarían a resolver el enigma de su vida. La urgencia de encontrar a Miguel se había transformado en una necesidad vital, ya no era solo un niño perdido, sino un reflejo de su propio camino desdibujado. Decidida, tomó su teléfono y comenzó a buscar información sobre organizaciones que pudieran ayudar con la problemática de los niños en situación de calle. Investigó, llenándose de rostros y nombres. Cada clic la acercaba más a la verdad, la red de apoyo que buscaba era más amplia de lo que había imaginado. Sin embargo, a medida que avanzaba, una sombra de inseguridad acechaba. ¿Estaba realmente preparada para sumergirse en un ámbito tan intenso y emocional? La respuesta era clara, debía enfrentarse a sus temores si quería encontrar a Miguel y, por ende, a sí misma. En los días siguientes, Laura comenzó a visitar diferentes centros de atención, también a buscar oportunidades de voluntariado. De cada visita regresaba iluminada, la conexión con los niños era palpable. Observaba su tristeza, pero también su resiliencia, aprendía de su lucha diaria, una lección que resonaba en su propio viaje. Se dio cuenta de que este era el tipo de medicina que realmente le gustaría ejercer, una opción que no dependía solo del título, sino del deseo genuino de actuar y marcar la diferencia. Cada día en el hospital se tornaba más desafiante. A pesar de su creciente foco en ayudar a quienes más lo necesitaban, la presión familiar seguía pesando en su espíritu. Su padre, que a menudo la buscaba para hablar de su futuro, le insistía en que considerara su especialización y la reputación que representaba su apellido. Laura sonreía, pero por dentro luchaba por no rendirse ante la expectativa aplastante de su familia. Sin embargo, había un nuevo fuego en su pecho, cada vez que pensaba en Miguel y en todos los niños como él, su determinación se reafirmaba. Un día, en una de las visitas a un centro, vio a un niño que se parecía mucho a Miguel. Su corazón se detuvo. Corrió hacia él, pero la ilusión se desvaneció cuando se dio cuenta de que no era el mismo. Sin embargo, esa búsqueda le dio una nueva dirección, decidió crear una iniciativa para conectar a los voluntarios con los niños en el hospital. Quería que los profesionales de la salud entendieran lo que significaba la vulnerabilidad de estos niños, en lugar de tratar solo sus síntomas. La emoción la invadió. Fue entonces cuando comenzó a plasmar sus ideas en un proyecto real. Su mente bulliciosa ahora estaba llena de planes. Cada niño que conocía influía en su objetivo, deseaba darles a los más pequeños un espacio donde pudieran sentirse vistos y escuchados. Trabajando en las sombras del hospital, Laura tuvo una revelación, en su búsqueda de la carrera perfecta, había olvidado que la verdadera medicina a menudo se desarrolla mucho más allá del quirófano. Sin embargo, cada paso que daba parecía conducirla a la verdad de su dilema interno. Mientras trabajaba en su proyecto, acontecimientos inesperados comenzaron a suceder. Se cruzó con un grupo de médicos que desafiaban la tradición y abogaban por una medicina humanizada. Estaba a punto de acercarse a ellos cuando recibió un aviso que la dejó helada: un niño había sido ingresado en el hospital y se llamaba Miguel. El flujo de emociones la atravesó como una ola, la posibilidad de encontrarlo era ahora palpable, pero también aterradora. Laura apretó los puños. Había llegado el momento de enfrentarse a las emociones que había estado tratando de evitar, de conectar lo que sentía con el camino que quería emprender. ¿Sería capaz de enfrentarse a la realidad de su propia vida y decidir qué quería hacer con ella en el proceso? El eco de su decisión resonaba en su mente como un canto. El momento de la verdad había llegado y, en menos de un instante, todo podría cambiar.
Laura se encontró de pie frente a la puerta del hospital, las manos temblando ligeramente. La mención de Miguel había agitado sentimientos que prefería mantener en silencio. Su respiración se volvió entrecortada, el miedo a enfrentarse a su propia vulnerabilidad pesaba sobre ella como una losa. Nunca imaginó que su búsqueda la llevaría al umbral de su mayor desafío personal, enfrentar la verdad de su propia identidad y la desconexión con la figura paterna que tanto había definido su vida. Una voz en su interior la instó a avanzar. Cruzando el umbral, se dio cuenta de que cada paso hacia la sala de emergencias era una confrontación no solo con su pasado, sino con su futuro y el papel que quería desempeñar. En su mente, un torrente de pensamientos se desató. ¿Quién era realmente Laura? La hija del renombrado cirujano, destinada a seguir un camino de éxito y prestigio, o una mujer dispuesta a arriesgarlo todo por los niños que, como Miguel, carecían de un hogar. Cuando entró, el bullicio del hospital la envolvió. Desfilaron ante ella rostros cansados y preocupados. Cerró los ojos un instante, e imaginó cómo se sentirían esos niños atrapados en un sistema que parecía fallarles. El encanto que sentía por el hospital se comenzaba a mezclar con una idea más profunda: lo que estaba creando no solo era una iniciativa, podía ser un puente hacia una nueva medicina que entendía al paciente en su totalidad. Poco a poco, sus pasos la llevaron a la sala donde los pacientes eran evaluados, y allí estaba él, Miguel. El niño, con su rostro pálido y mirada perdida, era la representación de todo lo que Laura había estado buscando. Un torrente de emociones se apoderó de su cuerpo mientras se acercaba. La cercanía con su figura disminuyó la desprotección que sentía, y un nuevo propósito tomó forma en su interior. Sin embargo, no podía caer en la desesperación. Miguel necesitaba su atención en ese momento más que nunca. Laura se sentó a su lado, recordando todo lo que había aprendido en sus visitas anteriores. Su voz, suave y calmada, se convirtió en el hilo respectivo que intentaba tejer entre su pasado y su deseo de ayudar. «Hola, Miguel», murmuró, sintiendo la calidez de su propia voz. «Soy Laura. Estoy aquí para ayudarte». El niño giró su mirada hacia ella. En su mirada, Laura percibió una mezcla de miedo y curiosidad. No era solo un niño, era un grito del alma que ansiaba ser visto, escuchado. Y en esa conexión, Laura vio reflejada su propia lucha interna. La lucha entre lo que era y lo que otros esperaban de ella estaba en sus ojos. Después de unos minutos de conversación, Miguel comenzó a abrirse. Compartía fragmentos de su vida que resonaban profundamente con las inseguridades de Laura. Ella sintió cómo se desgastaban las barreras que había construido y una nueva resolución se formaba. Lo que experimentaba Miguel debía ser cambiado, no solo a través de palabras, sino a través de acciones concretas. Esa tarde, Laura tomó una decisión crucial. Hablaría con sus superiores sobre la creación de un programa de apoyo humanizado no solo para los niños, sino también para los voluntarios que trabajaban a su lado. Cada historia contada y cada lágrima derramada podía convertirse en una plataforma para nuevas posibilidades. Sin embargo, un instante después, la enfermera entró y, con una expresión grave, le informó sobre un nuevo caso que requería su atención inmediata. Era una oportunidad para validar su decisión o huir con la presión abrumadora. En ese momento, el dilema se presentó con toda su fuerza: ¿haría lo que realmente creía que debía hacerse, o dejaría que las expectativas familiares la absorbieran? La tensión se palpaba en el aire. Laura miró a Miguel, y en su mirada se encontró a sí misma, a su lucha, y a una decisión que cambiaría su vida para siempre. La pregunta quedó en el aire mientras el reloj avanzaba: ¿qué elecciones haría ahora, y cómo transformarían su futuro y el de otros como él? El camino por delante se oscurecía, cristalizando su propósito, pero también abriendo un mundo de incertidumbre. Laura sintió como el peso sobre sus hombros aumentaba con la noticia del nuevo caso. Su mente giraba en torno a sus opciones. En su interior, un conflicto se desencadenaba. El deber y las expectativas familiares representaban una voz poderosa,
mientras que la inquietante urgencia de ayudar a alguien que la necesitaba enfrentaba su resistencia. En ese momento, decidió que no podía ser la hija del cirujano que nunca se atrevió a cuestionar su camino. Respiró hondo, buscando claridad entre la confusión. Tenerife, el nuevo caso, no solo era una llamada de atención profesional, sino una oportunidad de profundizar su conexión con su verdadero yo. Era el instante para confrontar lo que había estado evitando por tanto tiempo. Antes de tomar una decisión, miró nuevamente hacia Miguel. El niño la necesitaba, ¿y qué había de ella? Hola, dijo a la enfermera con una voz que reflejaba determinación. Voy a atender el nuevo caso, pero solo si me permite hablar con mis superiores primero. El rostro de la enfermera se apagó, mostrando preocupación. Sin embargo, Laura intuyó que no era su comportamiento lo que la incomodaba, sino la inusual decisión de confrontar lo esperado. Era un paso que podía hacerla caer en el juicio ajeno, pero en su fondo, resonaba el eco de su propia autenticidad. Al entrar a la oficina de sus superiores, sintió que todo podía desmoronarse en un instante, como un castillo de naipes. A medida que expuso su propuesta de un programa de apoyo para los jóvenes y los voluntarios, su voz se tornó más firme. Se presentó no solo como la hija de un cirujano prestigioso, sino como Laura, una mujer con pasión y convicción. Sintiendo el dolor de los demás, tenemos la capacidad de transformar el entorno. Podemos humanizar la atención médica al integrarlo con el apoyo emocional, afirmó, detectando que sus palabras resonaban en el vacío de la sala. El silencio fue pesado, pero las miradas de sus superiores comenzaron a cambiar. Había incertidumbre, pero también un destello de curiosidad. Notó que estaban rumiando sobre la posibilidad, debatiendo su propuesta en un nivel que nunca antes había imaginado. La confrontación estaba floreciendo. A pesar de la presión, Laura se sintió viva, como si cada palabra lanzada hubiera cortado los hilos invisibles que la ataban a un futuro predefinido. Cuando finalmente, uno de sus superiores comenzó a hablar, lo hizo cuestionando la viabilidad del programa. Laura se volvió a sentir en la cuerda floja, y una chispa de duda atravesó su mente. ¿Estaba realmente preparada para arriesgarlo todo? Con un impacto reflexivo, recordó a Miguel y su mirada de desesperanza transformándose en una chispa de esperanza durante su conversación. Esa conexión la sostuvo y, afianzada en su propósito, respondió, si no intentamos, nunca sabremos lo que es posible. Esta iniciativa podría dar vida a niños como Miguel, que necesitan más que esquemas médicos. Necesitan un hogar emocional. Al concluir su exposición, el estómago le retumbaba. Aquella era la contraparte de su crecimiento personal, no encontraba sus raíces en la búsqueda del éxito familiar, sino en la valentía de desafiar lo establecido y buscar un cambio. Fuera de la sala, el eco de sus palabras aún resonaba en su mente, mientras su incertidumbre se mezclaba con la expectativa de un futuro incierto. Había dado el primer paso en un camino que desafiaba no solo su carrera, sino también su esencia. Estaba en la intersección de su propia vida y la de aquellos a los que quería ayudar. Pero antes de que pudiera reflexionar más, la enfermera la llamó. Un nuevo paciente había llegado, y su estado era crítico. La adrenalina comenzó a bombear por su cuerpo, llenándola de ansiedad y determinación. ¿Estás lista para este reto, Laura?, se preguntó a sí misma, mientras se dirigía a la nueva sala. El momento de actuar había llegado, y con ello, la oportunidad de demostrar que su verdadero destino no solo era salvar vidas, sino cambiar corazones. Pero, ¿podría realmente afrontar esta nueva realidad que la empujaba al límite, transformando su vida para siempre? La urgencia del momento la envolvía mientras se adentraba en la sala. Laura cruzó el umbral de la sala de emergencias, el aire frío la envolvió como un sorpresivo abrazo. Las luces brillaban con intensidad, y los sonidos del equipo médico resonaban en sus oídos como un recordatorio de la urgencia del momento. Su corazón latía al compás del caos que la rodeaba, pero en su interior, una calma emergía de las profundidades de su determinación.
Al acercarse a la camilla, se encontró con los ojos desorbitados de un niño más pequeño que Miguel. La angustia en su rostro era palpable, como un eco de los gritos silenciosos que resonaban en su mente. Ella había visto esta desesperación antes, había conocido la vulnerabilidad que contenía. En ese instante, supo que su viaje no era solo profesional. Era una cuestión de conexión humana. Respira, le susurró, tomando la mano temblorosa del niño entre las suyas. Con delicadeza, comenzó a hablar, no solo como médica, sino como una persona que entendía el peso del sufrimiento. Las palabras fluyeron, y con cada frase, sintió como el miedo del niño se desvanecía lentamente. No se trataba de una cura inmediata, sino de brindar consuelo en medio de la tormenta. Mientras el equipo médico trabajaba, Laura aprovechó para observar a su alrededor. Los rostros de sus colegas eran serios, enfocados. Había una especie de armonía en la forma en que todos se complementaban, pero entre ellos, sentía que la chispa de la emoción estaba apagada. Era el mismo sentimiento que había experimentado en su propia vida antes de decidir enfrentarse a sus temores. Se preguntó si podrían compartir su pasión y conectar en un nivel más profundo. La urgencia del caso se intensificó. El niño requería un tratamiento rápido y eficaz. Allí fue cuando Laura sintió el embriagador impulso de actuar. Motivada por la desesperación que había visto en Miguel, concibió una idea. Sin dudarlo, pidió la atención de uno de sus colegas, un joven médico con el que había compartido algunas interacciones superficiales. Carlos, necesitamos un plan de acción que integre atención médica y apoyo emocional. Si podemos hacer que se sienta seguro aquí, quizás sus estadísticas mejoren. Este no es solo un caso clínico, dijo con firmeza. Carlos la miró, inicialmente escéptico, pero algo en los ojos de Laura encendió una chispa de entusiasmo. Nadie había planteado antes la atención integral de esta manera en la sala. Aparentemente, su concepto de un hogar emocional no era tan radical como parecía. Se dio cuenta de que este era el primer indicio de la capacidad de transformación que había identificado en sí misma. Era el momento de pedir más, no solo para ella, sino para todos los que estaban allí. «¿Estás hablando de incluir terapia en el proceso?», contestó Carlos, con una mezcla de sorpresa y curiosidad. La idea de unir los mundos médico y emocional comenzaba a tomar forma. Mientras los dos médicos intercambiaban ideas, el tiempo pasó volando. Sin embargo, la urgencia estaba lejos de desaparecer. Janovi, el niño en la camilla, luchaba por mantener su respiración. Laura decidió que no podía esperar. Su cuerpo se movió por instinto y necesidad. «Vamos a hacerlo», declaró, su voz resonando con seguridad. Pidió a los demás que formaran parte de esta nueva visión, esta respuesta holística a una crisis que iba más allá de lo físico. El momento decisivo de su vida llegó cuando, después de horas de trabajo en conjunto, lograron estabilizar a Janovi. Mientras el niño cerraba los ojos, finalmente aliviado, Laura sintió que algo había cambiado en su interior. No era solo el alivio de haber salvado una vida, era la comprensión de que jamás podría conformarse con un rol pasivo en su profesión. Estaba destinada a ser un pilar de fuerza, no solo para salvar vidas, sino para nutrir almas. Sin embargo, esta transformación no había hecho más que comenzar. Mientras la adrenalina se desvanecía, una sensación de trepidación la invadió. ¿Y si las conexiones que había comenzado a formar se desvanecían? ¿Qué seguiría en este camino incierto? Una sombra de duda pasó por su mente, pero su determinación ardía con nueva intensidad. La necesidad de combatir esos viejos miedos se hacía más fuerte, y el camino se volvía cada vez más claro. Mientras se disponía a salir de la sala, sintió el eco de las palabras de Miguel resonando de nuevo en su mente: «No solo se trata de salvar vidas, Laura. Podría, al menos en un momento futuro, reunir el coraje necesario para cambiar el sistema». La idea impulsó a Laura hacia adelante, dejando atrás el peso de las expectativas familiares. Con un último vistazo a Janovi, un nuevo fuego encendió su espíritu.
Era hora de confrontar algo más grande. Había llegado su momento para hacer una elección audaz. Pero, ¿cómo se vería ese cambio? ¿A qué profundidad tendría que sumergirse para cumplir con su destino? La búsqueda de respuestas la esperaba más allá de los muros del hospital, donde la realidad de sus decisiones podría definirse de formas que nunca había anticipado. Laura salió de la sala de emergencias con la determinación palpitante en su pecho, y a cada paso sentido como sus miedos y anhelos se entrelazaban en una danza caótica. El pasillo del hospital se extendía ante ella como un laberinto, pero esta vez no se sentía perdida. La experiencia con Janovi había sembrado en su interior una semilla de cambio, había despertado su voz y un deseo inquebrantable de ir más allá de las restricciones de su entorno. Mientras caminaba, reflexionaba sobre el impacto que unas simples palabras podían tener. La conexión emocional que había establecido con el niño se había convertido en un faro iluminador y comprendió que no solo se trataba de sanar heridas físicas, sino de abordar la experiencia humana en su totalidad. Sin embargo, la inquietud se adueñaba de su mente. ¿Sería capaz de llevar esa visión a un sistema que parece diseñado para funcionar de manera opaca y rígida? Desvió su rumbo hacia la sala de descanso, donde el equipo médico se reunía en momentos de pausa, y pensó en cómo presentar su idea. Se sintió ansiosa, cada voz que había oído en ese espacio parecía un eco distante de la suya. ¿Cómo podría hacer que la atención emocional fuera parte del protocolo? La duda regresó como un viejo amigo no invitado. Decidió que enfrentarlo no era una opción. Sabía que el impulso de cambio se convertiría en su compañero constante. Mientras entraba en la sala de descanso, notó a varios colegas revisando expedientes. Sus rostros reflejaban la fatiga, pero Laura sintió que detrás de cada mirada había una chispa de potencial inexplorado. Se plantó en el centro de la sala, su corazón palpitando en su pecho. He estado pensando, comenzó, sintiendo las miradas atentas. Me gustaría proponer una forma diferente de abordar la atención a nuestros pacientes. Creo que si sumamos un enfoque emocional a nuestro tratamiento médico, podríamos hacer una diferencia real. Los murmullos se detuvieron. Un silencio curioso la envolvió, pero no se detuvo. Comenzó a hablar con la pasión que había descubierto en la sala de emergencias, buscando conectar con ellos como lo había hecho con Janovi. La vulnerabilidad de un niño enfermo va más allá de su condición física. Necesitan sentirse seguros, amados, escuchados. ¿Por qué no incorporar un elemento de terapia de conversación, tal vez una simple charla, durante el tratamiento? Podemos cambiar la narrativa de lo que significa curar. El jefe del departamento, la doctora Rivera, inclinó la cabeza levemente. Laura sintió que su oportunidad de ser escuchada podría desvanecerse. No todo puede ser solo clínico, necesitamos recordar la humanidad en nuestra práctica. Tal vez hemos estado atrapados en nuestra propia técnica, olvidando que el terror y la inseguridad pueden ser tan dañinos como cualquier enfermedad física. Se la notó enérgica, más segura que nunca. Pero en su interior, una lucha contra la autocrítica la asediaba. ¿Realmente estaba preparada para enfrentarse a las opiniones de aquellos que la rodeaban? ¿Qué pasaría si sus colegas la veían como una idealista sin experiencia? Sin embargo, algo diferente en la sala estaba cambiando. La doctora Rivera rompió el silencio y un leve destello de aprobación apareció en su rostro. Es un enfoque interesante, Laura. Hay estudios que muestran que la ansiedad y el miedo afectan directamente las tasas de recuperación en los pacientes. Podríamos explorar esta idea de un equipo de salud mental que trabaje con nosotros. Laura sintió un torrente de energía al recibir una respuesta positiva. Temores y dudas aún balbuceaban en su mente, pero su pasión resplandecía más intensamente. Este era el primer paso hacia lo que podría ser una evolución no solo para su carrera, sino para el hospital en su conjunto. Las conversaciones siguieron fluyendo, pero en su mente, Laura se repetía una pregunta: si todo esto iba en la dirección correcta. ¿Era capaz de sostener este cambio, o se desdibujaría en la monotonía de la rutina una vez más? Mientras la discusión tomaba forma,
la voz de Miguel volvió a resonar en su mente. La ambigüedad de su futuro se convertía en una inquietante realidad, y Laura se dio cuenta de que esto solo había sido el comienzo. Había más por descubrir no solo sobre la profesión, sino sobre ella misma. Ahora debía confrontar el verdadero desafío, equilibrar su deseo de cambio con la presión del sistema. ¿Podría combinar su visión con la realidad de la práctica médica y salir victoriosa? Las luces del hospital parecían brillar con una intensidad diferente esa noche. Laura sabía que el camino se llenaría de baches, pero ahora estaba dispuesta a enfrentar cada obstáculo que se interpusiera. La pregunta era, ¿cuánto daño estaba dispuesta a asumir para lograr su objetivo? Su mirada se centró en la puerta del hospital, el mundo exterior aguardaba más allá. Se dio cuenta de que no podría detenerse ahora, su viaje apenas comenzaba. La urgencia en su pecho no era solo por sus pacientes, era la necesidad de desafiarse a sí misma en cada paso que daba. Laura despertó antes del amanecer, su mente aún vibrando con las palabras compartidas la noche anterior. Era un nuevo día y la energía que había sentido en la sala de descanso la mantenía alerta. Se sentó en la cama, visualizando el proyecto de atención emocional que había sugerido. La idea necesitaba estructura, un plan para llevarla a cabo. Desayunó algo ligero mientras revisaba los apuntes que había tomado. Su determinación se transformaba en un impulso tangible. Sabía que el primer paso era crear un protocolo claro, basado en evidencias y ejemplos de otras instituciones que habían implementado cambios similares. ¿Podía realmente unir la ciencia y la empatía en un mismo hilo conductor? En su trayecto hacia el hospital, Laura sintió que cada ladrillo del camino se convertía en un símbolo de su lucha personal. Era hora de demostrar que su visión tenía lugar en la medicina actual. Pero su confianza se tambaleaba. ¿Qué dirían aquellos que consideraban la atención emocional como algo secundario? Al llegar, el entorno habitual de trabajo pulsaba con la misma rutina de siempre. El olor a desinfectante y el sonido de los monitores eran reconfortantes, pero también opresores. Laura sintió un nudo en el estómago, un recordatorio de que la resistencia al cambio era parte inherente del sistema. Sin embargo, esta vez no se dejaría llevar por la ansiedad. En lugar de eso, respiró hondo y se dirigió a su oficina. Comenzó a escribir correos electrónicos, contactando a expertos en salud mental y revisando literatura científica. Cada clic del teclado representaba un paso hacia adelante. Necesitaba reunir pruebas que respaldaran su enfoque emocional para presentarlas al comité médico. Ella no solo quería convencer a su equipo, deseaba transformarse en un referente de ese nuevo paradigma. El día avanzó entre reuniones y consultas. Conoció a Santiago, un psicólogo clínico recién incorporado al hospital, que inmediatamente mostró interés en su propuesta. Juntos intercambiaron ideas, y Laura sintió una chispa de esperanza al darse cuenta de que no estaba sola en esta misión. Santiago compartía su visión sobre la importancia de involucrar a las familias en el proceso de sanación. Mientras discutían, la conversación fluyó con naturalidad. Laura vio en él un aliado que podría fortalecer su argumento ante el resto de su equipo. Sin embargo, cuando Santiago sugirió que acercarse al jefe del departamento de pediatría sería un movimiento estratégico, la ansiedad comenzó a cobrar vida nuevamente. Estaba lista para presentar su idea al doctor González, conocido por su enfoque tradicional y escéptico. Las horas parecieron arrastrarse hasta que finalmente se encontraron frente a la puerta del despacho de González. Laura sentía como si cada palpitar de su corazón resonara en el pasillo. ¿Y si rechazaba su propuesta? ¿Qué pasaría con sus esfuerzos? Justo cuando sus dudas alcanzaron su punto máximo, un leve empujón de determinación la sorprendió. Había llegado a este punto no solo por sus pacientes, sino por ella misma. Lucharía por cambiar la cultura hospitalaria, y si eso significaba enfrentarse a González, aceptaría el reto. Al entrar en el despacho, el ambiente era tenso, pero Laura se permitió recordar la emoción que había sentido con Janovi y transformarla en fuerza. Se presentó con una sonrisa decidida,
llevando sus notas como escudo de resistencia. Doctor González, tengo una propuesta, comenzó, firme en sus convicciones. Las siguientes palabras fluyeron de su boca con una mezcla de nerviosismo y pasión. Habló de la psicología detrás del tratamiento, de cómo la vulnerabilidad merecía ser abrazada, no escondida. A medida que la charla avanzaba, notó en González un cambio sutil en su expresión que indicaba interés, aunque cauteloso. La reunión se extendió por más tiempo del que había anticipado, pero al final, se sintió más empoderada que nunca, incluso cuando el doctor González le dejó entrever que existían limitaciones y regulaciones que cumplir. Mientras salía, el eco de su propia voz resonaba en su mente. Tal vez lo más desafiante no era solo cambiar el sistema, sino convencerse a sí misma de que era capaz de lograrlo. Sin embargo, Laura empezó a vislumbrar que su lucha apenas comenzaba. Bajo la luz parpadeante de las lámparas, su corazón latía con nuevos propósitos. Estaba decidida a redefinir su papel, pero una inquietud persistía. ¿Realmente era capaz de desafiar las creencias profundamente arraigadas del hospital y los antiguos paradigmas de la medicina? Mientras salía de la oficina de González, se dio cuenta de que el siguiente paso la esperaba, tan claro como el deseo en su interior. ¿Qué haría si se plegara a la resistencia? ¿Estaría dispuesta a ir más allá de su zona de confort? La jornada no solo implicaba luchar por los demás, sino enfrentarse a sus propios miedos. Laura sabía que la respuesta estaba a punto de revelarse, y la curiosidad pulsaba en ella como una necesidad ineludible. El eco de la conversación con González resonaba en la mente de Laura mientras caminaba por los pasillos del hospital. Se sentía intrépida pero también vulnerable. Muchos en el equipo habían sido educados en un enfoque riguroso, centrado únicamente en la fisiología y la medicina basada en evidencias. La idea de integrar un componente emocional parecía, en el mejor de los casos, un capricho. Y, sin embargo, allí estaba, a un paso de introducir un cambio radical. A las pocas horas, la necesidad de concreción se volvía urgente. La conversación con Santiago le había dado un empujón, pero sabía que necesitaba un plan más robusto. Cualquier falla podría costarle no solo su proyecto, sino también su reputación. Laura se sentó en su escritorio, trazando esquemas en hojas de papel. Redefinir cómo la atención emocional podría incorporarse a la práctica en pediatría se convertía en su misión. Definió objetivos claros, sesiones de capacitación para el personal, una serie de charlas familiares y la creación de un entorno de confianza para los pacientes. Aquellos primeros pasos no eran más que un esbozo, pero tenía la certeza de que cada uno era esencial para cimentar su manifiesto. Con cada línea que escribía, la ansiedad se transformaba en claridad. Con el correr de los días, se hizo más evidente la resistencia entre sus colegas. Algunos mostraban desinterés, otros se reían en silencio de su enfoque. Laura notó cómo esas risas se instalaban en un rincón de su mente, queriendo despojarla de su confianza. Cada risa la llevaba al abismo de la inseguridad. ¿Estaba realmente preparada para este viaje solitario? Una tarde, Laura decidió dar un gran paso, un acto que evocaba tanto temor como liberación. Organizaría un foro en el hospital. Un espacio abierto donde cualquier profesional podría discutir sobre las implicaciones de incorporar la atención emocional en los tratamientos de los pacientes. La idea la entusiasmaba, pero pensando en el escepticismo que podría enfrentar, sintió un escalofrío. Esa noche, en su pequeño rincón del sofá, luchó entre su deseo de ser vista y su miedo al juicio. ¿Sería una locura poner todo su esfuerzo en un evento que podría ser ignorado? La respuesta a esa pregunta se convertiría en el impulso necesario cuando finalmente tomó la decisión. Un foro no solo exhibiría su dedicación, sino que también confrontaría a sus pares con la posibilidad de un cambio real. Durante las semanas siguientes, Laura se dedicó a preparar el evento. Contactó a expertos en salud mental dispuestos a intervenir, diseñó materiales informativos y procuró que la promoción del foro llegara a todos los rincones del hospital. Cada tarea cumplida era un triunfo personal, una herramienta más en su arsenal de convicción.
Sin embargo, el temor persistía en su interior, ¿y si nadie se presentaba? El día del foro, la sala estaba decorada con sus propios carteles, las flores frescas como símbolo de esperanza. Pero, con cada minuto que pasaba, el nerviosismo fue incrementándose dentro de ella. Cuando vio entrar a solo un puñado de colegas, el nudo en su estómago creció. Laura se preguntó si esas pocas personas significarían el inicio de una transformación o simplemente un eco de que sus esfuerzos eran en vano. Consciente del impacto potencial de este momento, respiró profundamente. Se adaptó rápidamente al cambio de rumbo, entendiendo que ese era un doble desafío, no solo debía convencer a quienes estaban presentes, sino también a sí misma de que su voz contaba y merecía ser escuchada. Mientras comenzaba a hablar, una extraña claridad se apoderó de ella. Los ojos de sus colegas, al principio escépticos, comenzaron a reflejar interés. La charla fluyó con una energía renovada. Laura compartió experiencias, anécdotas y datos impactantes que giraban en torno a la atención emocional en los pacientes pediátricos. Cada palabra que pronunciaba parecía derribar muros invisibles, y, por un momento, ella misma se sintió parte de un movimiento transformador. Sería un proceso arduo, pero las semillas estaban siendo sembradas. Sin embargo, mientras el foro avanzaba, una sombra de no ser tomada en serio la seguía. Al finalizar, un susurro de críticas comenzó a circular entre los asistentes. ¿Acaso no tenemos problemas más urgentes? Una voz retadora se alzó. Esa pregunta marcó el inicio de una fractura, una división potencial entre quienes la apoyaban y aquellos decididos a mantener el statu quo. Laura sintió cómo la presión se intensificaba en su pecho. Todavía quedaba un largo camino por delante, y el momento de la verdad parecía acercarse. Con cada crítica, su determinación creció, pero también la aprehensión sobre cómo continuar enfrentando la resistencia. La próxima decisión sería crucial. ¿Podría salvar su propuesta a pesar de las voces en contra? A medida que se retiraba de la sala, su mente giraba en torno a esa pregunta, y en su interior sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. La lucha por la atención emocional se había transformado en una batalla personal, y aún quedaban enemigos que debían ser confrontados. ¿Sería capaz de sostener su visión en un entorno hostil? La respuesta le burría en el fondo de su ser, y el desafío se avistaba en el horizonte con la urgencia de una tormenta que promete todo, menos calma. Laura salió del foro con una mezcla de adrenalina y preocupación. Las palabras críticas resonaban en su mente, atormentándola como un eco implacable. Era evidente que el camino hacia su objetivo no sería fácil, sin embargo, cada momento de duda la empujaba a fortalecer su determinación. Sabía que necesitaba una estrategia más efectiva para navegar en esas aguas turbulentas. Durante la semana siguiente, Laura se sumergió en una introspección profunda. Se sentó en su oficina, revisando las grabaciones del foro, analizando no solo su discurso, sino también las reacciones de sus colegas. Aunque algunos parecían receptivos, otros mostraron cinismo. Esa disparidad encendió en su mente la necesidad de profundizar su enfoque. Comenzó a compilar estadísticas sobre el impacto de la atención emocional en el bienestar infantil, dando un paso hacia una presentación más sólida. Era evidente que necesitaría lo mejor de ambos mundos, los datos duros y la narrativa emocional. A partir de esto, planificó una serie de reuniones individuales con aquellos que habían expresado críticas abiertas. La idea de hablar cara a cara la intimidaba, pero entendía que este acercamiento podría ser la clave para transformar la resistencia en apoyo. El día de su primera reunión con Sebastián, uno de los críticos más vocales, sintió una mezcla de nerviosismo e impaciencia. La conversación comenzó de manera tensa. Sebastián, un pediatra renombrado, parecía escéptico. Sin embargo, a medida que Laura expuso su visión, mostrando la correlación entre emociones y recuperación, la atmósfera fue cambiando. Utilizaba su pasión como herramienta, entrelazando datos y emociones en un discurso que invitaba a la reflexión.
¿Y si lo que falta en nuestro enfoque es simplemente un espacio para que los niños y sus familias se sientan escuchados?, preguntó, desafiante pero amable. Ayudó que Sebastián compartiera algunas de sus propias experiencias. Esa conexión personal facilitó que Laura viera a su oponente como un aliado potencial. Frente a un nuevo horizonte de posibilidades, el proceso de visualización se convirtió en un recurso indispensable para Laura. Cada día, dedicaba unos minutos a imaginar cómo la integración de la atención emocional podría cambiar no solo la práctica médica, sino también el ambiente general del hospital. Se imaginaba recibiendo a pacientes con un enfoque renovado, observando cómo los niños respondían positivamente al ser tratados con empatía. Mientras gestaba todo esto, el apoyo de sus compañeros empezó a ganar impulso. A medida que Laura compartía su visión en más charlas informales, algunos colegas comenzaron a acercarse, ofreciéndole su ayuda. Se formaron pequeños grupos de discusión, donde el escepticismo se transformaba poco a poco en curiosidad. Era un cambio sutil pero poderoso, una victoria estratégica que comenzaba a cimentarse. A pesar de esos avances, cada interacción con los críticos le recordaba que la batalla no estaba ganada. Una mañana, después de un encuentro con otro colega escéptico, Laura se quedó mirando la ventana, sintiéndose atrapada entre el deseo de avanzar y la parálisis del miedo. Esa contradicción comenzaba a desgastarla, y su rutina diaria se tornaba complicada. Era evidente que tenía que enfrentarse a las voces que todavía pululaban en su mente, cuestionando su valía y su enfoque. Sin embargo, el reconocimiento que estaba ganando le proporcionó cierta fuerza. Laura sintió que cada pequeño paso tenía un impacto, aunque todavía quedaba un camino largo por recorrer. Se dio cuenta de que su lucha por un nuevo enfoque no solo era profesional, sino también profundamente personal. Los desafíos ante ella la sacaban de su zona de confort, obligándola a crecer, a ser más valiente, a encontrar su voz en medio de la renuencia general. Con esa revelación, la sensación de angustia se transformó en una necesidad apasionada de continuar. El desafío de cambiar una mentalidad profundamente arraigada en la medicina la había llevado a una faceta de sí misma que nunca había explorado. Con cada conversación, cada interacción, empezaba a comprender que su verdadera batalla era contra las dudas que habían estado interfiriendo en su camino. Pero, como siempre en su viaje, la vida le presentó una nueva pregunta inquietante: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para defender su visión y transformar una cultura médica que la consideraba un outsider? La respuesta comenzaba a formarse en su interior, y el siguiente paso requeriría un sacrificio que quizás no podía prever. La tensión se palpaba en el aire a medida que se preparaba para enfrentar las dificultades que se acercaban. El día finalmente había llegado. Laura se despertó con una determinación renovada, sabiendo que el foro que había organizado iba a ser un punto de inflexión, no solo para su carrera, sino para su propia vida. Estaba lista para enfrentar la crítica y la resistencia con un enfoque claro. Su propuesta de atención emocional en el tratamiento pediátrico se convertiría en realidad. Cuando llegó al hospital, el nerviosismo palpitaría en su pecho, pero esta vez no le impediría avanzar. Se acercó a la sala donde se llevaría a cabo el foro, revisando los materiales una vez más. Todo estaba listo, desde estadísticas impactantes hasta testimonios conmovedores de niños que se habían beneficiado de un enfoque más compasivo. Laura sabía que el cambio era posible, y que las semillas que había plantado comenzaban a crecer. El auditorio se llenó lentamente, y pudo ver caras familiares pero también escépticas. Entre los asistentes, Laura localizó a Sebastián, el pediatra que había comenzado a apoyarla, y sintió un impulso de seguridad al saber que no estaba sola. Al comenzar el foro, tomó un profundo respiro. Su voz resonó con firmeza y convicción mientras se dirigía a sus colegas sobre la importancia de considerar la realidad emocional de sus pacientes. Cada palabra dicha se sentía poderosa, y, a medida que compartía historias y estadísticas, el ambiente en la sala comenzó a transformarse poco a poco. La mirada de algunos colegas pasó de la incredulidad a un interés genuino.
Laura notó que había más personas dispuestas a abrirse a esta nueva idea de la medicina, descongelándose ante la melaza de su pasión desenfrenada. No obstante, durante la sección de preguntas y respuestas, las opiniones críticas volvieron a brotar con fuerza. Un médico veterano se levantó, desafiando abiertamente su enfoque. ¿Y cómo puedes probar que esto funciona de verdad? La medicina se basa en la evidencia, no en sentimientos. Laura sintió que cada pulso de su corazón retumbaba por el desafío, pero en lugar de flaquear, recordó su propio viaje para llegar hasta allí y cómo la vulnerabilidad de los pacientes como Miguel había formado su decisión. Con seguridad, respondió, la medicina nunca debe ser solo números y diagnósticos. Convocar emociones abre la puerta a una cura más completa. La sanación comienza cuando el paciente se siente visto y escuchado. Los estudios muestran que una atención integral puede acelerar la recuperación. ¿No es eso lo que buscamos todos? A medida que el foro avanzaba, la conversación se volvía más abierta, los críticos comenzaban a cuestionar sus prejuicios, las respuestas que ella proporcionaba estaban conectando cada vez más con su audiencia. Vieron en ella una genuina pasión por cambiar la narrativa. El foro concluyó con una aceptación inesperada. Aunque no todos estaban listos para unirse a la causa, la resistencia se había atenuado. Algunos colegas se acercaron después para comentarle que estaban dispuestos a explorar su idea. Fue un momento de clarividencia, dar ese primer paso hacia la transformación era el verdadero logro. Mientras sus colegas se dispersaban, Laura sintió una oleada de energía recorrer su ser. Había enfrentado sus miedos y se había mostrado vulnerable. Había compartido su visión y, aunque los desafíos aún siguieran, sabía que ya no estaba en solitario. Había comenzado a construir conexiones auténticas que abrirían caminos en su carrera. Días después, recibió una llamada de la administración del hospital. Su propuesta había sido considerada y le ofrecieron la oportunidad de integrar un programa piloto de atención emocional para los niños en el que tenía que colaborar con el Departamento de Salud Mental. Todo lo que había anhelado, el deseo de ayudar a aquellos que más lo necesitaban, tomaba forma en su vida profesional. Mientras Laura hacía el camino hacia el hospital, su corazón se llenaba de satisfacción. La presión que su apellido había puesto sobre ella había empezado a desvanecerse. Se dio cuenta de que ya no era solo la hija del cirujano, sino que había emergido como una profesional en su propio derecho. Su experiencia con Miguel había activado el cambio que tanto deseaba ver. Este era un nuevo amanecer en su carrera, aprender a ver al paciente en su totalidad, abordar el cuerpo y la mente, y, sobre todo, seguir ayudando a aquellos que sufrían como ella había hecho, en su búsqueda de un sentido y su propósito. Laura sonrió, sintiendo que había conquistado su lucha interna. Había probado que estaba lista no solo para ser una médica, sino una profesional comprometida a ofrecer una atención más humanizada. Su viaje apenas comenzaba, en un camino lleno de promesas y de nuevos desafíos que tendría que enfrentar. Era el momento de demostrar que la medicina iba más allá del bisturí y, en esa búsqueda, había encontrado su verdadero propósito. Había aprendido que la verdadera transformación comienza desde adentro, y que ahora, más que nunca, estaba preparada para abrazar lo que significaba ser realmente una sanadora. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, necesitan suscribirse ahora. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.